Corrientes de la psicología moderna. Estructuralismo. El estructuralismo nació a principios del siglo XX, en 1879, con Edward Titchener como su principal investigador. Su objetivo principal era describir la estructura de la mente y descubrir los elementos básicos de la conciencia. Además, se centraba en el estudio de la conciencia compuesta de imágenes y emociones. El estructuralismo defendía los siguientes postulados: que las sensaciones son procesos mentales elementales, que el conocimiento siempre se adquiere de manera empírica, que la mente y el cuerpo son sistemas paralelos y sobre todo que la introspección era un método válido. La introspección es cuando pensamos y analizamos nuestros propios pensamientos y conductas. Psicoanálisis. Su principal investigador, Sigmund Freud. La psicoanálisis se refiere a la corriente de pensamiento de Freud que trataba de la exploración del inconsciente como una alternativa de tratamiento de las enfermedades mentales entre los años 1885 y 1939. Se basaba en la idea de que el comportamiento humano, tanto en sus movimientos, pensamientos y emociones, eran el producto de una lucha de fuerzas opuestas que trataban de imponerse la una a la otra. Freud invitaba a sus pacientes a que hablaran y sacaran sus pensamientos, y de esta manera saber sus miedos, sus fantasías, sus experiencias reprimidas y deseos, que eran resultados de conflictos inconscientes, y de esta manera los analizaba para poder tratar el problema. Funcionalismo, con su principal investigador, William James. El funcionalismo se define como una combinación de la ciencia, la preocupación por lo práctico, el énfasis en el individuo y la teoría de la evolución. Y tiene sus inicios a finales del siglo XIX, con la publicación del libro de Principios de Psicología de William James, en 1890. El funcionalismo considera la conciencia de las personas como una corriente que está en constante cambio, además de ser personal, debido a que refleja las experiencias de cada uno, y continua, porque no se puede dividir para analizarse. A diferencia del estructuralismo, el funcionalismo tenía como objetivo entender los procesos mentales, en vez de estudiar los componentes de la mente. Esta corriente afirmaba que la mente se adaptaba y actuaba de manera diferente conforme las necesidades de una persona cambiaban, debido a que la teoría de William James estaba influenciada por la teoría de la evolución de Darwin. Gestalt, con su principal investigador, Wolfgang Köhler. La escuela de Gestalt nació en Alemania en 1912 para estudiar procesos psicológicos relacionados con la percepción y con el modo en el que se llega a soluciones ante problemas nuevos. El término Gestalt proviene del alemán y se traduce como forma o figura. Su principal área de estudio es la percepción y cómo el ser humano percibe la realidad. Los antecedentes de esta corriente se basan en principios filosóficos, con pensadores como Kant y Descartes, quienes elaboraron la base teórica sobre la que esta escuela se desarrolló. Sus principales leyes son: 1. La ley de la figura a fondo, 2. La ley de la similitud y 3. La ley de cierre. Conductismo. Principales investigadores: John Watson y Bruce Skinner. El conductismo es una corriente de la psicología que nace en 1913, con la publicación del artículo Psychology as a Behaviorist Views It, de John Watson. El conductismo se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. En su origen, el conductismo tradicional deja de lado lo intrapsíquico para focalizarse en la conducta observable, es decir, prioriza lo objetivo por encima de lo subjetivo. Desde la perspectiva conductista, aquello que solemos entender como mente o vida mental es tan solo una abstracción de lo que realmente debería estudiar la psicología: los vínculos entre estímulos y respuesta en contextos determinados. Los conceptos básicos del conductismo son: número 1, el estímulo; 2, la respuesta al estímulo; 3, el condicionamiento, que es el aprendizaje derivado al estímulo y la respuesta; 4, el refuerzo, que es una consecuencia que aumenta la probabilidad de que la conducta pueda repetirse; y 5, por último, el castigo, que es lo opuesto al refuerzo, o sea que esta consecuencia disminuye la probabilidad de que la conducta vuelva a darse. Humanismo, con su principal investigador Abraham Maslow. La psicología humanista nace en 1962 en Estados Unidos,
cuando un grupo de psicólogos progresistas de la época deciden declarar su voluntad de desarrollar un nuevo enfoque en los modelos del psicoanálisis y del conductismo. Se trató de concebir una disciplina que estudiara al hombre como un ser total, es decir, que la dimensión mental estuviera integrada a la conducta, así como a la dimensión espiritual. Para el humanismo, el hombre no es un ser esclavo de sus instintos e ideas reprimidas, como lo hace ver el psicoanálisis, ni una máquina manipulable como los conductistas afirmaban, sino que es libre y su comportamiento y visión son subjetivos. Además de que el ser humano, luego de tener cubiertas sus necesidades básicas, según la pirámide de Maslow, nutrición, seguridad, afecto, intentará desarrollar su mejor versión de sí mismo, tratando de llegar a su mayor potencial. Para el humanismo, el ser humano de forma innata es bueno, libre y con tendencia natural a ser sano. Cognitismo. Surgió como corriente psicológica en los años 1950 como una reacción al conductismo. El objetivo del cognitismo es estudiar cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información de la memoria. Digamos que se interesa por la forma en que la mente humana piensa y aprende. El cognitismo supuso una vuelta al estudio de los procesos mentales que no eran demasiado tenidos en cuenta por los conductistas, y esto hizo que apareciese una nueva preocupación por las creencias, las emociones, la toma de decisiones, etc.